Muy buenos días a todos. Buenas tardes a nuestros colegas y panelistas hoy desde España. Es un gusto tener este webinar en alianza con Social Nest. Un especial agradecimiento a Margarita Albors, fundadora y presidente de Social Nest Foundation. Muchísimas gracias por organizar este panel. Estamos felices de que ustedes sean miembros y que podamos tener esta integración con tres panelistas maravillosos, como es Tina Rucci de Lea Foundation, Gorka Goicoechea de Fundación Asnevat y Mariana Aguirre de Fundación Risa, también miembros de Latimpacto desde Monterrey. Creemos que esos encuentros nutren mucho la experiencia y cómo podemos avanzar en generar impacto. Y precisamente hoy nos une un tema de especial importancia, es cómo las fundaciones pueden generar mayor impacto con modelos innovadores. Nosotros siempre mencionamos, y es una frase que Alan, nuestro director de conocimiento, siempre usa, y es un poquito la necesidad ante la cual estamos enfrentados. A octubre del 2020 existía una brecha de más de 2.5 trillones anuales para cumplir los ODS. La campaña de Billions to Trillions Campaign señalaba que claramente para cerrar esa brecha no solo se requiere cantidad de recursos, sino la forma como se recauda y se despliega ese capital. Y es evidente que no será posible cerrar esa brecha si no trabajamos de mancomunadamente y si no innovamos nosotros mismos como actores de desarrollo. Y claramente ahí las fundaciones tienen un rol fundamental. Estamos hablando de fundaciones donantes o fundaciones de segundo piso, como las llamamos en América Latina. Y quisiera resaltar, para dar inicio a este panel, a unos activos particulares de los cuales gozan las fundaciones y que un poco las diferencian de otros actores del ecosistema social. Primero, las fundaciones poseen un capital paciente y flexible que les permite utilizarlo en financiación de emprendimientos en sus primeras fases o en organizaciones sociales que no generan rendimientos financieros, pero que evidentemente generan un gran valor e impacto para la sociedad. Segundo, las fundaciones tienen la capacidad de generar, de arriesgar, de innovar, de ir a lugares donde hay interés de invertir con retorno financiero. Tercero, las fundaciones, al ser flexibles y pacientes, pueden utilizar ese capital financiero bajo mecanismos financieros diversos. Tenemos que entender que fundación no es sinónimo de donación, que estamos viendo cómo más fundaciones invierten a través de los mecanismos, deuda, garantía, préstamos. Y que por supuesto el uso de los endowments. ¿Cómo hacemos para que los endowments que tienen las fundaciones generen mayor impacto? Y podemos ver unos ejemplos. En 2016, el Reino Unido sacó una nueva ley y busca la obligación de los fideicomisarios de las fundaciones, que no es solamente ganar dinero, sino lograr rendimiento económico, social y medioambiental razonable. No se trata de invertir en cualquier lugar ese endowment. Entonces es definir cómo podemos realizar las inversiones, cómo podemos promover propósitos de la mano con los endowments que tenemos. En el 2017, la Fundación Ford, reconocida por cada uno de nosotros, aprobó una asignación de $1.000 millones para utilizarlas de parte de su donación, de su endowment de 12 mil millones. Lo han invertido cerca de 30 millones de ese endowment en ayudar a solventar la crisis de vivienda en Estados Unidos, invirtiendo en un bono de mejora comunitaria, invirtiendo en construcción de viviendas asequibles y ecológicas. Y claramente esto ha permitido que más fundaciones en Estados Unidos se inspiren. Pero no es solamente en Estados Unidos. Tenemos el caso de la Fundación Calouste Gulbenkian, quien es miembro de esta red europea, que también está en ese camino y liderando ese camino desde Europa. Invirtió en endowment en el Fondo de Emprendimiento Social MACE, Mustard Seed, más de 45 millones de euros, que tiene como objetivo escalar la tecnología de etapa inicial para resolver problemas sociales significativos. Esto simplemente es un ejemplo de cómo utilizar el endowment. Es cómo usamos esos activos inmensos que tienen las fundaciones y cómo los activamos. Pero por supuesto, no es solamente actar de activos financieros. Las fundaciones también tienen otro potencial increíble y el cual estamos trabajando muy fuertemente en Latimpacto con nuestra nueva caja de herramientas de apoyo no financiero. Y es cómo las fundaciones tienen esa capacidad de brindar acompañamiento no financiero. Está claro que para lograr un impacto se requiere ese binomio, recursos financieros y recursos no financieros. Y quizás yo diría que no solamente el binomio, quizás es un trinomio. Es cómo va acompañado esos recursos financieros y no financieros de una clara gestión y medición del impacto. Entonces, para nosotros de Latimpacto, esos tres ejes principales, mecanismos financieros innovadores, acompañamiento no financiero y una clara gestión y medición del impacto, es lo que nos va a permitir generar
mayores transformaciones como fundaciones. Y por supuesto, bueno, ¿cómo hacemos si yo tengo esos activos? Pero ¿qué pasaría si yo los multiplico trabajando con más organizaciones? Y esto es lo que hoy vamos a trabajar en este foro de hoy y que nos va a mostrar muy bien Gorka desde cómo está trabajando con su fondo de impacto. Vimos, y quiero mencionar 3 ejemplos para terminar con el de Gorka. Uno es la iniciativa que tiene MacArthur, que lanzó en el 2019, la iniciativa del C3, C3, el consorcio, de la mano con la Fundación Rockefeller y la red On Media, y básicamente es cómo fomentan inversiones de impacto. Tienen 150 millones de dólares para respaldar fondos intermediarios que demuestren el uso del capital catalítico en distintos sectores. Ahí vemos un ejemplo, cómo estas 3 grandes organizaciones se están uniendo y están trabajando para fortalecer el capital catalítico. Por su parte, en Brasil, en el 2016, se une un grupo, inicialmente de 19 organizaciones, y crean el Grupo de Fundaciones e Institutos de Impacto, FIMP por sus siglas. Y se vuelve como ese laboratorio donde por primera vez fundaciones iban a trabajar en inversiones de impacto, y era probar instrumentos de inversión y su pertinencia en el tercer sector. Aprendieron, se comprometieron cada uno a invertir $10,000 y finalmente lograron trabajar en el proceso con garantías de préstamo y participación de crowd equity. Los invito a que el caso completo lo pueden ver en nuestro estudio que lanzamos en febrero pasado, en nuestro Landscape Study, donde pueden encontrar toda la información. En el finales del 2018, tuvimos la oportunidad de ir con Fabio De Boni, uno de los promotores del FIMP, a España, al foro Devos que se realiza en Madrid. Y ahí Fabio conoció a María Ángeles León de Open Social Value Foundation en España. Y fue, yo creo que una de las primeras conexiones exitosas que hemos tenido. A partir de ahí, María Ángeles conoció el modelo y dijo, oiga, esto podemos crearlo en España. Entonces se une Open Value Foundation con Fundación ANSBAT, acá tenemos a Gorka, con la colaboración de Fundación Ship2B, y empezaron a decir, vamos a replicar algo similar. Vamos a fortalecer proyectos de impacto social a través de la aproximación de inversión por impacto, que también es conocida como Venture Philanthropy, y la inversión de impacto, que es aquella que busca tanto retorno financiero como retorno social. Ya nos va a contar más Gorka de este programa, van en su segunda edición, y la idea es invertir y promover iniciativas de alto impacto social. Así que lo que he mostrado hoy es simplemente un barrido muy, muy rápido de cómo las fundaciones están llamadas a generar impacto, cómo las fundaciones están llamadas a repensarse, a utilizar su capital, tanto financiero como no financiero, de una manera más efectiva. Y con esto le doy las palabras a Margarita Albornoz, fundadora y presidente de SocialNest, ya le he dado la bienvenida al inicio, por hacer posible este webinar. A ti y a todo tu equipo, a Mónica, muchas gracias. Estamos felices que sean miembros de Latimpacto, uno de nuestros 98 miembros hoy día, y también muchas gracias a nuestros panelistas, a Tina, a Gorka y a Mariana, muchas gracias por hacer parte de este panel donde podamos aprender muchísimo. Es un grupo pequeño, lo cual nos gusta mucho en Latimpacto. En Latimpacto nos gusta grupos de 30 máximo. ¿Por qué? Porque queremos que todos tengan sus cámaras encendidas, que todos escuchen con atención y que todos podamos participar. Aquí tanto Margarita, Mariana, Tina y Gorka nos van a compartir experiencias, pero seguramente podrán ser compartidas y complementadas con lo que ustedes están viviendo. Muchas gracias nuevamente y damos inicio formal al panel. Muchísimas gracias, Carolina, y bueno, gracias a todas las personas que estáis hoy aquí compartiendo este rato juntos. Gracias a Latimpacto, la verdad es que estamos felices desde SocialNest Foundation de este primer webinar organizado conjuntamente, y como decía Carolina, pues muchísimas gracias al equipo de Latimpacto y al equipo de SocialNest Foundation, a Mónica, que está hoy aquí también con nosotros, por hacerlo posible, y por supuestísimo a nuestros ponentes de hoy. Por daros un poquito de contexto sobre SocialNest Foundation, bueno, somos una fundación que nacimos hace casi 11 años en España, aunque con una perspectiva de ser una plataforma global en la que trabajamos con personas emprendedoras, con fundaciones, con empresas, gobiernos y con inversores para, pues, educar, inspirar, conectar y facilitarles los recursos que necesitan para poder generar un impacto y una contribución positiva para todos. Empezamos nuestro camino apoyando a emprendedores y a emprendedoras de impacto. Es algo que seguimos haciendo hoy desde la Fundación y es parte fundamental del corazón de la Fundación. Y hemos ido también desarrollando otras líneas, ¿no? Como ahora os comentaré.
y siempre con una perspectiva de colaboración, ¿no? Como decía Carolina, que yo creo que es fundamental cuando estamos hablando del ámbito del impacto social y ambiental. Y esto nos ha llevado, pues, con el paso de los años a generar relaciones y colaboraciones con organizaciones en diferentes países en Europa y también en Latinoamérica, como Latimpacto, o por ejemplo con New Ventures, que quizá algunos de vosotros podéis conocer, que es una aceleradora de startups de impacto en México, con New Ventures, que estamos generando este programa de colaboración para apoyar tanto a startups y emprendedores en México que tengan interés en España y en Europa para su internacionalización, como viceversa, ¿no? Emprendedores españoles que quieren llegar a México para ampliar su impacto. Con lo cual, bueno, este tipo de colaboraciones nos encanta, nos parece que podemos hacer mucho cuando sumamos esfuerzos, así que también pues invitaros a si algunas de vuestras fundaciones tienen una alineación en esta misión, pues que también podamos colaborar. Como decía Carolina, también esta colaboración nos parece muy importante cuando hablamos de la inversión de impacto. Desde Socialness Foundation lanzamos hace casi 11 años una plataforma llamada FI, que lo que persigue es contribuir a la aceleración de la movilización del capital hacia el impacto, ¿no? Y nos dirigimos a aquellas personas que gestionan un patrimonio propio o gestionan un patrimonio de terceros, pueden ser inversores institucionales, pueden ser fundaciones, pueden ser individuos, family offices o empresas, y que quieren alinear ese patrimonio con sus valores. A través de FI, bueno, llevamos a cabo diferentes iniciativas. Este mes justamente llevamos a cabo nuestro foro anual. Tendrá lugar entre el 28 y el 30 de septiembre. Por supuesto, estáis todos muy invitados. Bueno, Carolina estará participando del foro. Además, Latimpacto es partner también del mismo, con lo cual, si queréis asistir, o podéis contactarnos a nosotros a través de la web, o si no, también entrar en contacto con Latimpacto y estaremos encantados de recibiros allí. Bueno, como decía Carolina, hoy vamos a hablar de fundaciones que están llevando a cabo nuevos modelos y pasando de esta forma, o trabajando también la filantropía y la inversión de impacto. Y bueno, y me parece que también, como decía Carolina, ¿no? Esto es un movimiento que está creciendo, que en los últimos años se está impulsando de manera muy fuerte, muy potente por muchas fundaciones, y que hay mucho que está pasando. Y lo que queríamos con este webinar hoy es, pues, que pudierais conocer 3 casos de 3 fundaciones. En el caso de Tina y de Gorka desde Europa, en el caso de Mariana desde México, pues con misiones diferentes, trabajando en ámbitos distintos, con diferentes también etapas en su desarrollo de ese camino para la inversión por impacto, y poder contar de esta forma con su experiencia de primera mano y conocer así, pues, esos aprendizajes que están haciendo y que están teniendo. Así que vamos a empezar para no quitar más tiempo y poder escucharles a ellos. Un poco para contaros la estructura que vamos a seguir. Cada una de las fundaciones que van a contarnos sus casos, tendrán 10 minutos para hablar sobre sus misiones y cómo están ellos abordando la inversión por impacto. Y después pasaremos a una conversación, a un coloquio, en el cual pues, les iré lanzando algunas preguntas en base también a algunos retos que Mariana nos irá también contando y exponiendo. Y de esta forma, pues intentar conseguir aprender lo máximo de ellos 3 y de todo lo que ellos llevan ya recorrido en este ámbito. Así que bueno, vamos a empezar con Tina Ruzzi, que es directora de Lea Foundation, una fundación suiza que lleva más de 15 años haciendo inversión de impacto. Tina, bueno, tiene experiencia anterior en marketing, en ventas y también mucha en el sector financiero desde hace pues, aproximadamente 4 años. Tina en Lea Foundation. Desde luego una entidad muy innovadora, como podéis imaginar, después de 15 años trabajando en este ámbito. Así que bienvenida, Tina. Nos encantará que nos puedas contar sobre Lea Foundation y el trabajo que estáis haciendo y cómo estáis poniendo en práctica la inversión de impacto. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y hacer mi primer webinar en español. A ver cómo va.
¿Puedo compartir yo o alguien comparte? Un segundo. Sí, puedes compartir sin ningún problema. Claro. ¿Ya se ve? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Muy bien. Pues nuestra misión como fundación es luchar contra la pobreza absoluta a través del emprendimiento y así aprovechar de las oportunidades de la globalización. ¿Y qué significa? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de invertir en empresas sociales que por su operación o por su actividad mejoran la vida de gente que vive en pobreza. Buscamos empresas de impacto innovativos y escalables. Concretamente, revisamos casi 600 empresas pequeñas al año y de estos seleccionamos entre 20 o 30 para una due diligence intensa. Y al final invertimos en aproximadamente 5 o 6 empresas al año. Una vez que decidimos de invertir, apoyamos no solo con capital, pero también colaboramos muy estrechamente con los emprendedores en crear valor adicional con el objetivo de al final volverlo rentable y con un impacto sostenible a largo plazo. Eso en general significa que trabajamos juntos durante 5, 7 o a veces hasta 10 años hasta que la empresa esté lista para el mercado más tradicional o el mercado de impacto de inversión más comercial. Por eso también tenemos un proceso bastante selectivo porque también invertimos bastante tiempo y es un partnership que dura hasta 10 años. Para hacer todo eso usamos capital filantrópico de individuos y organizaciones. De la parte de los individuos, muchas veces son emprendedores ellos mismos, muy exitosos y que quieren donar su dinero en algo más empresarial y que estén inspirados y también se pueden identificar con nuestros emprendedores. También tenemos otras fundaciones que nos donan capital. Muchas veces ellos quieren destinar parte de su donación o quieren donar parte de su donación a la inversión de impacto, pero no tienen el equipo o les falta la experiencia y entonces lo hacen a través de nosotros. Finalmente, también trabajamos con organizaciones o empresas grandes como Accenture, por ejemplo, que parte o aparte de la donación también nos apoyan con su experiencia y equipo. Un ejemplo es justamente Accenture, que nos ayudó en desarrollar la plataforma de IT de una de nuestras empresas de portafolio en Kenia. Y bueno, más allá de nuestras actividades de inversión, queremos también contribuir al desarrollo del ecosistema de innovación social en general. Por ejemplo, desde hace unos años tenemos un ELEA Chair of Social Innovation en la Universidad del IMD en Lausanne, aquí en Suiza, y nuestra profesora Vanina Farber, junto con nuestro fundador Petr Bufli, publicaron un libro, The ELEA Way, en que documentamos un poco los learnings y los desafíos de los últimos 10 años o 15 años. ¿Por qué se requiere capital filantrópico? ¿O por qué justifica también para nuestro regulador el capital filantrópico? Si miramos el desarrollo típico de una empresa, vemos que el riesgo incrementa rápidamente mientras ingresos se mantienen bajos. ¿Se cambió la slide ya? Sí. Es que no... Quizás lo que puedes hacer es poner el modo presentación, Tina. ¿Todavía no está?
Está como si fuera diapositivo, pero no en modo presentación. Ahí, perfecto. Gracias. Ah, ok. Es que así no... Ya no está, ¿verdad? No. Bueno. Se ve, pero Estamos no. viendo una que dice impacto social desde hace 2008. Ah, ok. Sí, se ve el que estabas explicando de la curva de riesgo, ventas. Ah, perfecto. Perdón, yo no, es que como no veo en el screen dónde estaba, pero ya estoy en la tercera slide, filantropía como capital de riesgo, ¿no? Sí. Bueno, em, perfecto. Entonces, como dije, el riesgo incrementa mientras en verdad los ingresos se mantienen bajos. Al mismo tiempo, ya hay que hacer primeros inversiones en equipo, en infraestructura, pero los montos en verdad son bastante pequeños, o los ticket size, entre 100,000 a 1,000,000. Entonces no cubre muchas veces el costo de la transacción, sobre todo si hablamos de una due diligence de a veces tarda de 3 a 6 meses y entonces no es atractivo para el mercado tradicional. Y más allá del capital, como ya comentó Margarita antes, es muy importante el apoyo en temas estratégicos, gobernanza financiera y en general profesionalizar y preparar la organización para poder crecer y escalar. Entonces, como fundación podemos contribuir capital, pero también podemos contribuir con capacitación. Al final, ¿qué logramos desde hace 2008? Hicimos 40 inversiones filantrópicas en Latinoamérica, África, India y Asia. Y al principio empezamos con muchos proyectos de grants, de donaciones más tradicional para también coleccionar experiencia y más nos cambiamos o hicimos más inversiones en equity o quasi equity y hoy en día constituye de más de 78% de nuestro impacto. Y llegamos a más de 1.200.000 LEA Impact Points. ¿Y qué significa? Es nuestra metodología de medir el impacto y fue una decisión muy consciente desde el principio de tener una forma de medir nuestro impacto y los resultados. Poder comparar diferentes proyectos e inversiones. Tenemos, como ven, 4 sectores en diferentes continentes. También queríamos tener una forma de reportarlo a nuestros stakeholders y nuestros donantes o inversionistas filantrópicos, como les llamamos. Y quería, también para nosotros tener una manera de poder ver si realmente llegamos a nuestros objetivos. Y entonces empezamos a ver lo que había en estos tiempos y como eran muchos criterios y muy específicos, decidimos de crear nuestro propio sistema que se llama LEA Impact Measurement Methodology. No creo que haya tiempo para explicarlo en detalle, pero si les interesa en nuestra página web o también en el libro, lo explicamos en detalle. Algo interesante que vemos también es el return on impacto, la línea roja que ven que en el año 2020 bajó bastante. Es decir, que sí logramos tener más impacto, pero al mismo tiempo teníamos que invertir mucho más tiempo, mucho más
capacitación y también capital de emergencia. Y ahí creo que realmente se ve el valor de la inversión de impacto, el valor que tienen esas empresas ahí en India, Perú o en Zimbabue, donde sea, porque no, o sea, sobre todo en fase o en tiempos de crisis, no pueden simplemente parar el proyecto, hacer la maleta y volver cuando se tranquiliza. La situación muchas veces ellos fueron la única base estable y reliable para esta gente, como dije, en India, Perú o donde sea. Y creo que ahí también mostró otra vez el valor que puede tener una fundación en realmente apoyar esas empresas y ayudar a sobrevivir esa crisis. Sí, esto es un poco sobre Lea. Lo siento mucho que eso fue la primera slide que comenté sobre Lea, pero creo que no la vieron. Sí, sí la vimos, tranquila. Tina. Perfecto. Sí. No sé si hay preguntas o si ya le puedo dar la palabra a Gorka. Vale, pues os parece que pasamos a Gorka entonces y así dejamos las preguntas para el final. Ahora vamos a hablar con Gorka Goicoechea. Gorka bueno, es el director financiero, el responsable de finanzas y de patrimonio de inversión socialmente responsable de la Fundación ANESBAD, una fundación que trabaja en el ámbito de la salud desde hace más de 50 años. Y bueno, Gorka lleva pues alrededor de 11 o más, ¿no? Gorka trabajando en la fundación. Creo que además es muy interesante, como comentaba antes Carolina, el caso también de ANESBAD, porque es como una entidad pues, referente en España por el trabajo que están haciendo en todo ese camino de la inversión socialmente responsable y la inversión de impacto, y luego también cómo están, como decía también Tina, ¿no? Que es parte de lo que Lea busca, de cómo también fomentar que el ecosistema crezca y que haya también pues, más fundaciones desarrollando inversión por impacto. Así que, bueno, Gorka, cuando quieras, te escuchamos. Buenos días a toda la gente que está al otro lado del océano. Buenas tardes a los que estamos por aquí. Es un placer para nosotros estar hoy aquí en esta charla. Acabo de disfrutar un montón del espacio de Tina. Ya tengo unas cuantas preguntas para luego o para después, porque hay algunas cosas de los caminos que nosotros estamos empezando ahora, que ellas llevan 15 años. Yo creo que lo interesante del panel de hoy es ese. Nosotros vamos a contar un poco la inversión de impacto desde la parte del endowment, ¿no? Que yo creo que Carolina la ha explicado muy bien, las diferentes opciones que tenemos las fundaciones. Y en la parte esta inicial en la que voy a ir, según estoy hablando, proyectando a una diapositiva, contaremos más bien la parte de lo que tiene que ver con este endowment. Y si te parece, Margarita, como luego tenemos también en la parte de la charla ciertos temas de colaboración, información y demás, ahí aprovecharé y contaré la experiencia que anticipaba antes Carolina también, que viene del aprendizaje de Brasil, ¿no? El Fondo de Fundaciones en España, de cómo se han juntado en una primera edición 11 fundaciones, en la segunda edición otras 10 y demás. De eso lo vamos a dejar para la segunda parte y ahora me voy a centrar un poco más en lo que es la parte de la fundación, desde esa gestión del endowment, ¿vale? Nosotros estamos haciendo inversión de impacto dentro de lo que tiene que ver con la gestión del endowment, ¿vale? Para que la gente se haga una idea, la Fundación ANESBAD, como bien has dicho, lleva más de 50 años trabajando en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Es una ONG centrada básicamente en temas de salud, más específicamente en lo que llamamos las enfermedades tropicales desatendidas, y desde hace 5 o 6 años centrada en África subsahariana, en algunos países del Golfo de Guinea, ¿vale? Pondré después en el chat un par de enlaces, tanto de la web general como de estos tipos de informes, para que puedan directamente ver, también los van a ver aquí. Entonces, centrándonos en ese espacio, tiene que ver con la cooperación al desarrollo, en el año 2015 y en una reflexión estratégica que tuvo la Fundación, en la que centró su temática y centró también la parte geográfica, hubo una reflexión sobre qué hacer con el endowment, qué hacer con el patrimonio de la Fundación, que hasta entonces estaba gestionado con criterios
de los que habitualmente manejan las fundaciones, que es algo tranquilo, algo seguro, productos que no generen mucho riesgo y que el endowment más o menos pues, se pueda mantener y demás, pero sin más criterio que todo eso es lo que teníamos. En aquel momento se decidió que debíamos caminar hacia un modelo de inversión socialmente responsable. Esto significaba que teníamos que empezar a pensar en otros modelos que en España no estaban todavía funcionando, pero que sí que existían mucho en Estados Unidos, en algunos espacios en Europa, en Inglaterra, en Noruega, en Holanda, y sobre todo funcionaba mucho en espacios de grandes planes de pensiones, en grandes aseguradoras, ¿no? Y las fundaciones estaban empezando a adoptar y lo vemos por ahí. Lo que decidió el patronato era que este era el modelo que había que tener y decidió generar pues todo lo que, digamos, de alguna manera podían ser los mimbres para que esto funcionase, y decidió que la fundación debía tener un objetivo claro de trabajo para ello. Para ello creó un consejo asesor, que este consejo asesor es el que estaba trabajando desde el primer día con el patronato para escribir lo que creo que es como lo básico y lo más importante, ¿no? Una política de gestión patrimonial, una declaración que dice cómo lo vamos a hacer, cuáles son los valores que para nosotros son importantes, cuál es la manera de trabajar y cuáles son los objetivos que tenemos que tener, ¿no? Entonces, cuando la fundación está trabajando en la gestión de su endowment, tiene la doble visión. La visión financiera, porque el endowment tiene que funcionar, tiene que tener unos resultados X, en este caso en función de lo que pueda ser el apetito de rentabilidad y de riesgo que puede tener cualquier inversor, por lo mismo, y a la vez tiene una serie de criterios que tienen que ver con la inversión socialmente responsable. En nuestro caso, y desde el inicio, buscamos un objetivo de rentabilidad de alrededor del 4%, asumiendo que tiene que haber algo de volatilidad, pero que en ciertos momentos tiene que ser soportable. Y además de eso, buscamos que el 100% del patrimonio se transformase a ISR, y dentro de eso que al menos más de la mitad del patrimonio estuviese en activos de mayor calidad, entendiendo estos por la suma entre los fondos de impacto más extremos, digamos, los que tienen mayor búsqueda de eso, y también los fondos cotizados que buscan tener algo de impacto, ¿vale? Voy a avanzar, y aquí tienen un gráfico un poco de cómo hemos ido avanzando en este tiempo, hasta finales de 2019. Esta es una imagen que está sacada de nuestra publicación anual que sacamos, en breve tendremos la del 2020, y en la línea roja de arriba se ve cómo hemos ido avanzando en el porcentaje de lo que es la inversión socialmente responsable de la cartera hasta el 100% que se llegó en el año 2019. La fundación fue buscando esos espacios en los que teníamos la combinación entre la parte más financiera y la parte más de impacto, y hemos llegado a este momento a tener casi un 30% de nuestro patrimonio en fondos de impacto, ¿vale? Que eso es un poco de la clave. Aparte de eso, tenemos otro 20 y pico % que está en fondos cotizados de impacto, y dentro de la ISR habitual también buscamos fondos que tengan más, como los llamamos best in class, que tengan. Es una combinación entre fondos cotizados y no cotizados, por la parte que tiene que ver con la parte financiera, es entre más impacto y menos impacto, porque al final no todo es blanco o negro, sino que hay que buscar mucho la parte de los grises y sobre todo los endowments. Pero sí es cierto que con esto lo que logramos es, digamos, un triple objetivo, ¿no? Por un lado estamos preservando el capital, por otro lado estamos inyectando anualmente al presupuesto alrededor del 10% que viene de esta gestión financiera, es decir, estamos diversificando la fuente de ingresos de la fundación, y tercero, estamos logrando ese impacto que es clave para sumar, ¿no? Y en el siguiente gráfico que les voy a enseñar, aquí se ve un poco cómo hemos ido creciendo en los diferentes niveles. En verde es lo que tiene que ver con el impacto, en naranja son estos temáticos que son estos cotizados con impacto, y en azul estos que tienen que ver con el best in class. A izquierda, en la parte izquierda se ve cuál era el objetivo, y se ve como ya pues estamos alcanzando el objetivo y empezando a superar. Yo creo que el trabajo de ir avanzando, lo que nos dimos cuenta a finales del 18, inicios del 19, es que el modelo estaba siendo bastante innovador en España. Entonces nos empezaron a preguntar y nos empezaron a llamar. De ahí que decidimos empezar a estar en diferentes espacios que eran interesantes. Primero los foros más nacionales, pues en SpainShift, en el foro de Spain Now, que inicialmente se llamaba Foro Impacto y que ha ido creciendo para crear el ecosistema, un poco
queriendo contar cómo el modelo endowment también es aplicable a este tipo de inversión, porque el modelo endowment normalmente solo habla de cómo gestionar tu endowment para que te ayude a diversificar, pero no habla de esta parte de impacto. Queríamos de alguna manera demostrar que se podía estar por ahí. Y además de eso, también que teníamos un poco todos los estándares de calidad, ¿no? Por eso nos hicimos signatarios del UN Principles for Responsible Investment, siendo la primera fundación en España que ha sido signataria de este espacio, ¿no? Es un espacio internacional que es interesante porque por un lado haces un check anual de cuál es la calidad de la ISR, de cómo está haciendo, pero por otro lado te permite hacer engagement junto a otros inversores internacionales, como en un momento dado pues, hemos podido hacer el año pasado con respecto al cambio climático y demás. Y a partir de empezar en este espacio también comenzamos a publicar una memoria anual que podéis ver en esta parte de abajo en el gráfico y que os voy a dejar en el chat después un par de enlaces para que podáis ver y descargar las diferentes memorias, ¿vale? Estaba queriendo un poco hacer un resumen de los que son las claves principales que para nosotros ha tenido el modelo y un poco de aprendizajes. Hice otro día este listado que creo que puede ser interesante. Yo creo que una de las principales fortalezas que tiene la Fundación es que estructuralmente lo ha organizado muy bien, con un consejo asesor que ayuda al patronato, porque el patronato no tiene por qué ser, y en nuestro caso no es experto en inversiones, pero sí necesita tomar decisiones alrededor de ello, con lo cual la creación de ese consejo asesor que hace funciones de comité de inversiones para nosotros siempre es una de las claves, ¿no? Luego, como decía, el tener una declaración, una política que nos ayuda a tener una guía y que en los momentos difíciles nos permite saber qué estamos haciendo bien y qué es lo que decidimos en su momento. Un asesor externo, en este caso una EAF, una entidad de asesoramiento financiero, Eurocapital EAF es con la que hemos estado trabajando, que es uno de los agentes principales también en España, impulsor de SpainNav y demás, que nos ayuda a tener independencia a la hora de lo que son las propuestas de inversiones para la cartera y que nos ayuda a dar un seguimiento con la calidad suficiente en ese doble eje de financiero e impacto, ¿vale? Y luego saber que aunque el afán y el interés por tener muchísimo impacto nos puede llevar a querer tener una cartera muy de impacto, no siempre se puede, porque muchas de las inversiones de impacto son ilíquidas. Por lo tanto, también tener ciertos niveles de liquidez acordados es interesante para no tomar riesgos que tienen que ver con la parte de la gestión propia financiera del endowment. En nuestro caso, pues tenemos un 20% máximo de liquidez como compromiso, ¿no? Y por último, y ya con esto voy finalizando, un acercamiento del impacto a la misión regular de la Fundación, para ver cómo de alguna manera justificar el doble trabajo, ¿no? Para nosotros encontramos aquí el lenguaje común de los ODS, que nos parecía interesante, y lo que hicimos fue ver cuáles son los ODS principales para la Fundación cuando está trabajando en su actividad regular. Como les decía, las enfermedades tropicales extendidas en África tienen 7 ODS concretos que son más causa-efecto de ellas. Entonces lo que hacemos es que en las inversiones de impacto tratamos de que se acerquen también a esos ODS en ciertos niveles. No podemos estar a un 100% porque no estaríamos una vez más constreñiendo o limitando ciertas inversiones, pero sí podemos relacionar unas con otras y saber cómo esta inversión del endowment también está sumando al impacto de la fundación con un lenguaje común, como es el de los ODS, ¿no? Creo que la última de las claves importantes en nuestro modelo ha sido el de ser transparentes y no solo tener público el consejo, la declaración, la política como tal, sino además anualmente publicar un informe, ¿no? Aquí la imagen esta que se ve aquí es la imagen del último de los informes. Y en este gráfico quería mostrar un poco cómo hacemos el seguimiento de los ODS para que entiendan cómo el impacto puede sumar también la actividad, ¿no? Estos 7 ODS son los 7 ODS que están relacionados con la actividad regular del banco, con las ETDs, y aquí se ve cómo del 16 al 20 hemos ido en todos ellos logrando en conjunto una mayor inversión y cómo el total de las inversiones de impacto actualmente en un 57% están en estos ODS, con lo cual sabemos que ese porcentaje de inversiones de impacto está colaborando de alguna manera en la misma medida o en la misma guía que la actividad regular de la fundación. Y yo creo que esto es clave para cuando estás manejando una inversión
que tiene las limitaciones del endowment, que no es tan dirigida como puede ser el nombre de la escuela de Tina, ¿no? En el que sí que vas directamente a ciertos esquemas, porque puedes elegir la compañía, puedes hacer diligence. Aquí no estamos haciendo eso porque es el endowment. No vamos a compañías directas, vamos a fondos de inversión y nada más. De alguna manera tenemos un fondo de fondos a nivel de eso. Entonces, esas limitaciones nos hacen que tengamos que guiar también de alguna manera un poco, pero siempre buscando, además de la parte financiera, este impacto dirigido y acercándolo a la fundación en un patrimonio que actualmente es alrededor de unos 55 millones, es lo que estamos manejando, y que está de media logrando ese casi 4% que estábamos buscando al inicio de escribir las políticas y demás, ¿vale? Voy a dejarlo aquí, en esta web que sale aquí abajo, y que voy a copiar los enlaces ahora en el chat de al lado. Voy a poner tanto la web de ANSBAR como este espacio de impacto ASG, donde tenemos todos los informes y demás. Si te parece, Margarita, dejo aquí este espacio y luego en la charla siguiente podemos o bien profundizar en alguno de estos temas o hablar de cómo ANSBAR está trabajando en el ecosistema con el ejemplo concreto que Carolina mencionaba en el inicio. Gracias. Estupendo. Muchas gracias, Gorka. Sí, fantástico que puedas compartir la información. Alaña puso también antes algún enlace. Tina comentaba el libro de Lea Way, que creo que puede ser también muy, muy enriquecedor para todos. Muchas gracias a los dos y vamos a continuar ahora con el tercer caso de esta tarde, que es el que nos trae Mariana Aguirre, que es la gerente de responsabilidad social en la empresa Risa. Mariana, como decía Carolina, es parte de, bueno, y la fundación comparte de Latimpacto y, bueno, más recientemente, ¿no?, empezando este camino de la transición de filantropía a inversión de impacto, con lo cual súper interesante también, Mariana, tu experiencia en este camino en el que estás ahora. Y Mariana también durante los próximos 10 minutos nos va a contar sobre la Fundación Risa y un poco los retos a los que se está enfrentando, que a partir de ahí iremos tirando del hilo para la conversación posterior. Cuando quieras, Mariana. Muchas gracias, Margarita. Buenos días a todos. Buenas tardes a los que nos acompañan en España. Bueno, un honor compartir este espacio con Gorka y con Tina. La verdad es que me motiva mucho y me inspira. Como adelantaba Margarita, pues hoy vamos a ver diferentes etapas. Nosotros estamos en una etapa muy, muy naciente, tanto de la fundación como de nuestra experiencia en el tema de inversión por impacto. Entonces, pues esto es como el principio del camino. Nosotros voy a proyectar una presentación. Que ya se ve, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues creo que lo más importante es platicarles un poco primero, ponerles en contexto de qué es la fundación, de dónde viene, cuánto tiempo tiene, etcétera. Y bueno, pues nacimos en 2019, somos una fundación realmente muy nueva. Estamos en esta transición de pasar de filantropía tradicional a algo más estructurado y finalmente al tema de inversión por impacto. Nacimos de la empresa Risa. Risa es una empresa que se dedica, una empresa que se dedica a la recuperación de materiales, o sea, al reciclaje. Entonces, cuando se busca constituir o hacer esta fundación, pues el primer punto fue ver que pues, fuera congruente con el quehacer y con los valores de la empresa. Y se eligieron dos grandes temas para enfocar nuestra inversión social. El primero fue educación y el segundo es conservación. Entonces, ese es el enfoque que nosotros tenemos. Tenemos una propia definición bueno, no definición, pero enfoque en los temas de educación. Sabemos que también educación es algo muy amplio y conservación es algo muy amplio. Entonces, al igual que como comentaba Gorka, pues nos unimos nos tomamos los ODS como este lenguaje estandarizado para poder elegir
qué parte de la educación y qué parte de la conservación, en qué metas específicas nos gustaría trabajar. Y así fue como decidimos estas dos líneas, pero también nuestro modelo de inversión social, que me pareció interesante platicárselos porque en una imagen resume todo lo que nosotros buscamos o lo que nosotros queremos. Por una parte, el modelo empieza con las personas, está centrado en las personas. Teniendo esto presente, el modelo empieza con la flechita, creo que por ahí pueden ver mi mouse, pero es de ser con el mundo. Entonces buscamos todas aquellas iniciativas que permitan que la persona se forme en un sentido también de comunidad. Es importante que comentarles que nuestra visión es tener comunidades sostenibles por ciudadanos comprometidos. Entonces, esta parte de la creación de ciudadanía empieza con la parte de ser con el mundo. Después buscamos que una vez que seas y que te sientas en el mundo, pues lo aprecies para después conservarlo y finalmente construyas comunidades sostenibles, ¿no? Queremos pasar desde un tema, como estamos en esta industria de las R's, de reducir, reusar, reciclar, queremos meter esta otra R de la regeneración. Entonces, nuestro modelo también ya lo incluye. Nos importa mucho también fortalecer el ecosistema de impacto social. Somos una fundación de segundo piso, es decir, nosotros apoyamos económicamente a aquellas iniciativas que operan programas. Nosotros no operamos programas de momento, entonces sabemos que somos tan fuertes como el eslabón más débil de nuestra cadena y nos importa mucho fortalecer al sector social y buscamos también apoyarlas con este apoyo no financiero en el tema de fortalecimiento personalizado, que es esta parte que es como la base de nuestro modelo. Y bueno, pues también buscamos aquellas iniciativas que nos ayuden a fortalecer nuestra propia estrategia de inversión social, que nos lleven a salir de nuestra zona de confort, a probar cosas nuevas, como el caso de Latimpacto. Latimpacto entraría aquí como estas inversiones que hacemos para fortalecer la estrategia de nuestra fundación. Y bueno, como nuestra historia es chiquita, pues les puedo contar muy a detalle cuál ha sido nuestro camino o nuestro aprendizaje hasta el día de hoy. Primero, bueno, pues hasta 2018 se hacía una filantropía muy, muy tradicional. No estaba constituida la fundación y la familia fundadora de la empresa Risa pues tenía una tradición de muchos años, de toda la vida, de apoyar y de esta parte filantrópica y de generosidad. Cuando llegué y un poco, si lo pudiera hacer una radiografía a lo que pasaba en ese entonces, pues se hacían muchas donaciones por una variedad de canales impresionante, que si una llamada, que si en una reunión, que si por una carta, quienes son de México pues sabrán que hay quien llega y te da unas empanadas y te pide un donativo y, y así había muchas maneras en cómo se otorgaban los donativos. No había mecanismos de medición de impacto, no se pensaba en alianzas, simplemente era el que necesitaba, tocaba la puerta y se le daba un donativo, iba también, no había políticas para eso, el donativo podía ser muy pequeño o podía ser muy grande y el impacto que se tenía en ese momento pues tenía que ver más con los mecanismos que la institución a la que le donáramos tuviera de manera natural. Si nos mandaba un reporte decíamos, mira qué padre lo que se hizo con el donativo, y si no mandaba nada pues yo creo que sí les fue bien o yo creo que sí hicieron un buen uso del donativo. Después, para 2019, ya empezamos a trabajar en un tema de filantropía estratégica y es donde nace la fundación. Ahí ya se ordenaron las cosas, se hicieron políticas, se hicieron bases, se hicieron formatos para que las organizaciones llenaran con su información. Se abrió una sola puerta o una sola ventana, que fue la convocatoria, para que las organizaciones en un solo momento del año pues entregaran sus propuestas basadas en proyectos. Ya pensábamos en tener un mecanismo de evaluación y seguimiento, les dimos un año y al año
volvimos a preguntarles, oye, ¿cómo te fue? Ya con un formato y que nos vaciaran su información. Y bueno, fue el primer año en el que pasamos también a democratizar mucho la parte de la entrega de donativos, ¿no? Todavía estamos hablando de solo entrega de donativos. Y en algunas ocasiones, de manera muy circunstancial, casi por chiripa, como se dice aquí en México, pues empezamos a fortalecer organizaciones por causas muy puntuales. Para 2020, pues ya teníamos un año de experiencia, también fue el año en el que muchas cosas diferentes sucedieron, entonces fue empezar a entender que las decisiones ahora se tomaban de manera democrática, que ahora no podían llegar las asociaciones en cualquier momento a pedir un donativo, y bueno, fue como pasar por un proceso de ajuste interno y también externo, y en 2020 ya nos sentíamos como más afianzados, ¿no? Ya teníamos un año de experiencia, ya había cosas que podíamos cambiar. Y bueno, en 2020 también se da la oportunidad de hacer una coinversión con otra fundación, con Facebook Community, y lo hicimos a través de Comunidad, que fue la fundación, que es la fundación comunitaria de Nuevo León. Y bueno, ahí decidimos meter en coinversión nuestra línea de conservación. Hicimos una convocatoria que le llamamos Unidos por la Conservación, en donde ya metimos cosas que tenían, sin saberlo, más que ver con el tema de inversión por impacto. Ya teníamos expertos que nos estaban asesorando. Buscábamos conocer primero muy bien el tema de la situación en Nuevo León. Se juntó con que en ese momento se estaba haciendo una revisión de un plan a largo plazo para el Estado. Y entonces, bueno, tuvimos esta primera convocatoria en donde conocimos un proyecto que nos gustaba mucho, pero no sabíamos por qué. Hasta que entendimos un poquito a la hora de llegar a Latimpacto, le pusimos como palabras a lo que sentíamos. Y era un proyecto que buscaba este balance entre la parte económica, ambiental y social. Era un proyecto en el que podíamos meter apoyo financiero, pero también no financiero, con una asesoría, pero no solamente eso, sino también nos podíamos involucrar como parte del mismo proyecto. Era un proyecto que era de y para la comunidad, y que buscaba esta alianza entre fundaciones, pero también tenía academia, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, la comunidad. Y eso nos llevó a conocer también a Latimpacto, y fue cuando pues decidimos lanzarnos a hacer un primer ejercicio en el tema de inversión por impacto. Esto estamos hablando de a finales de 2020, en diciembre, apenas nos integramos a Latimpacto, y este año decidimos lanzar una convocatoria específica con algunas cosas o algunos elementos de inversión por impacto. El primer punto que nos dimos cuenta fue necesitamos más una expertise diferente. Necesitamos quien esté pensando más en esta parte de retorno económico y que nos ayude a evaluar a quienes estábamos en fundación, que nos ayude a evaluar la parte económica en la que no nos sentíamos como pez en el agua. Sabíamos que la parte del impacto social o del impacto ambiental ya lo teníamos trabajando desde hace tiempo, pero sentíamos que no sabíamos cómo meter este nuevo factor o esta nueva variante. Y entonces hicimos un comité especial para esta convocatoria en la que sumamos a 2 personas de empresas, una de la empresa Risa, un director, y otra de una empresa social que se llama Clínicas del Azúcar. Y así empezamos este camino de la inversión por impacto. Lanzamos una convocatoria a la que le llamamos Desarrollo que Conserva, Conservación que Desarrolla, que buscaba este tema también como de economía circular, como de este balance entre la parte económica, la parte social, la parte ambiental. Tomamos algunas decisiones. Sabemos que quizá en el caso de Tina o de Gorka ya están muy avanzados en el tema de invertir y de préstamos y de retornos y demás. Nosotros quisimos dar este primer paso
Todavía entregando donativos o nuestra inversión es a fondo perdido, a donativos, pero estamos metiendo una parte de pago que no es para nosotros, sino es para la sociedad. Entonces, la idea es que paguen con algún servicio a la misma comunidad. Tomamos la decisión, como entonces este mercado de inversión se nos limitaba a donatarias, a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que en México se les llama donatarias autorizadas. Entonces hicimos un primer mapeo para encontrar cuáles donatarias tenían estas características, y cuando encontramos estas donatarias nos dimos cuenta de que 3 de ellas trabajaban en un mismo ejido, que es una zona rural en el estado de Nuevo León, y decidimos hacer un experimento y decir, vamos a apoyar a estas, vamos a hacer una convocatoria muy dirigida a estas organizaciones que trabajan en este ejido con 3 temas totalmente diferentes, pero buscando que trabajen de manera colaborativa, sin olvidar que cada una tiene su modelo de intervención y tiene sus propios objetivos, pero trabajan en la misma comunidad, por lo tanto, seguramente que si se unen, si colaboran de alguna manera, pues podemos lograr un mayor impacto. Entonces, hoy por hoy estamos trabajando con 3 asociaciones, como les comento, todavía con un mecanismo de donativo. Trabajamos en un ejido, el ejido se llama La Carbonera, está en Galeana, Nuevo León, en México, y es un ejido que además tiene la particularidad de que vive una especie que se llama el perrito de la pradera, es endémico de aquí. Entonces, pues también hay que conservar mucho ese espacio, tiene un valor ambiental muy importante. Y bueno, hicimos inversión directa en los proyectos, pero guardamos una bolsa para el tema de fortalecimiento o de apoyo no financiero. Y se van a beneficiar a 219 personas de manera directa con un empleo. Es una zona en donde migran mucho porque no hay oportunidades, porque no hay en qué trabajar. Entonces, uno de los indicadores importantes va a ser pues también el cómo la población permanece aquí. Hoy por hoy, el 11% de nuestra cartera está metido en un tema de inversión por impacto. Acabamos de empezar este año, como les comenté. Y bueno, pues ya superamos algunas etapas, pero también tenemos algunos retos hacia adelante. Cuando hicimos todo esto en papel, lo imaginábamos de una manera, y a la hora de que lo estamos operando, pues nos estamos encontrando con ciertos retos que seguramente servirán para que Tina y Gorka puedan hablar de su experiencia de muchos más años en este tema. Y es... bueno, el primer reto fue encontrar estos proyectos, ¿no? Estos proyectos que puedan tener, que no esté peleada el tema de que tengan un ingreso, pero que su principal objetivo sea el lograr este impacto social o ambiental. Nosotros los encontramos, pero no teníamos una cartera muy amplia como para poder decidir. Entonces, uno de los grandes retos es cómo encontrar por ahí, o cómo ir también buscando que las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro puedan tener también este chip de, pues, ¿por qué no? Así como nosotros estamos aventándonos a hacer estas inversiones, pues, ¿por qué no buscar algunas cosas que apunten más a la sostenibilidad, ¿no? Otro reto es cómo lograr este trabajo colaborativo sin buscar que se mimeticen, ¿no? Sin buscar que ellos se conviertan en uno solo, sino que dentro de cada individualidad y dentro de cada... Ellos son los expertos, son los que saben, son los que conocen a la comunidad, los que están ahí. Entonces, ¿cómo hacer que sin dejar de ser ellos puedan formar eventualmente pues un equipo de trabajo, ¿no? Esto también nos parece muy importante porque a la hora del apoyo no financiero, en este caso específico que están trabajando en la misma comunidad, comparten exactamente los mismos retos. Entonces, ¿cómo un poco poder hacer un solo plan de apoyo no financiero o algo que les beneficie a los 3? Otro tema, bueno, que nos pega en México es el marco legal o fiscal, la posibilidad de nuestras inversiones en organización de propósito social se limita hoy por hoy a donatarias autorizadas. Otro reto que tenemos es teníamos muy claro cómo medir el impacto,
ahora que se suma esta parte de rentabilidad o de sostenibilidad, o sabiendo que dentro de la iniciativa estamos teniendo un emprendimiento, ¿qué peso le damos? ¿Cómo integramos esta parte de rentabilidad a nuestro proceso ya establecido de evaluación de impacto? Eso nos lleva también a entender cuándo es el plan, cuándo se salen. O sea, un poco Tina comentaba en su exposición que cuando las empresas ya están listas, entonces a nosotros nos falta es qué es estar listo, o sea, en qué momento una organización que está trabajando con ejidatarios para que tengan, por ejemplo, un campamento de ecoturismo, ¿cuándo están listos? O sea, ¿qué tiene que pasar para que nosotros digamos, fue un placer trabajar con ustedes, o a lo mejor nos quedamos como parte del consejo, del board, algo ahí, pero es momento de que nuestro recurso se vaya hacia otro ejido o hacia otra iniciativa? Bueno, también sabemos que el recurso que nosotros tenemos como fundación es limitado. El recurso que tiene la Fundación RISA viene de los donativos de la empresa RISA y se autoriza una vez al año, nos dicen cuánto tenemos. Entonces, hemos salido a buscar alianzas. Nos gustó este ejemplo de coinversión y lo que nos hemos topado con otras fundaciones es esta oportunidad o este reto de cambiar este pensamiento donativo a más de inversión, ¿no? O sea, cuando vamos con el pensamiento un poco de este tema de inversión por impacto, a veces nos topamos con este pensamiento tradicional de la filantropía tradicional. Cuando pensamos en rendimiento, empiezan así a hacer como caras de ¿cómo rendimiento? Pero ¿cómo? O sea, somos una fundación y pues entender que quizá no está peleado, ¿no? Como decía Carolina al principio, fundación no es sinónimo de donativo, o sea, hay muchas más herramientas que se puedan usar. Y bueno, finalmente estamos ahorita arrancando con estos proyectos, pero en este afán que les comentaba de ver cómo hacemos equipo con ellos es cómo encontramos este punto, palanca, que los pueda ayudar a todos con un tema de fortalecimiento o quizá capacidades para la comunidad, que es la misma, o cómo encontrar ese balance entre lo que ellos te dicen que necesitan, lo que tú por fuera ves o piensas que necesitan, y como disminuir ese eventual o posible gap entre estos dos pensamientos para lanzar algo que los pueda ayudar en el tema no financiero. Y pues bueno, esta ha sido nuestra experiencia, totalmente diferente a los dos casos anteriores. Nosotros estamos apenas saliendo del cascarón en este tema y por eso cuando veo a Tina y a Gorka hablar de todo lo que han logrado y todo lo que han llegado después de todos estos años, pues me motiva mucho. Y bueno, pues no sé si estos retos, Margarita, pues puedan servir para nuestra siguiente conversación. Sí, sí, sin duda. Tengo aquí el listado para que empecemos. Muchas gracias, Mariana, por tu apertura también a contar esos retos que yo creo que son sin duda, seguramente muy compartidos, porque Olga dejaba una pregunta en el chat que precisamente iba en la línea del primer reto que tú estabas comentando, ¿no? Cómo vosotras fundaciones que ya estáis iniciando pues este cambio de pensamiento y de búsqueda de inversión por impacto, podéis luego encontrar esos proyectos a los que invertir, ¿no? Entonces, quizá Tina, Olga lo preguntaba y yo creo que creo que por tu experiencia puedes contar, ¿no? También vosotros, que además hace tantos años que ya empezasteis con este enfoque, ¿cómo encontráis proyectos en los que podéis hacer ese tipo de inversión? Pues en general creo que hay diferentes fuentes, ¿no? De donde recibimos pipeline, y una muy simple es investigación por el internet, o sea, desk research, que requiere mucho tiempo, pero también han salido unas empresas muy interesantes y son, por ejemplo, también coinversionistas, son competencias, programas de incubación, o hay mucho, más y más, hay muchos deal platforms como Baobab, hay WeSee4A,
hay muchísimos donde puedes ver empresas que están buscando financiamiento, pero también generar inversionistas y su portafolio. Bueno, eso es una fuente. Luego también, sobre todo antes de COVID, hicimos scouting tours, es decir, que elegimos un país, por ejemplo, Colombia, y viajamos ahí durante una semana y intentábamos quedar con muchísimas empresas, con organizaciones que estaban ahí para desarrollar la red. Yo creo que sobre todo como fundación que está basada en Suiza, eso es muy importante, tener una red local. Y ahí también creo que es algo que hasta años después todavía recibes como oportunidades de inversión o todavía sigues el contacto con esas organizaciones. Y al final también son las empresas mismas que son en verdad como socios nuestros y también tienen su propia red y nos proponen también inversiones de impacto porque tienen su red, porque conocen otros emprendedores interesantes y es como en verdad casi la fuente más eficiente porque muchas veces es la primera due diligence si recibimos recomendaciones a través de nuestras empresas de portafolio. Pero esos son, y claro, la cuarta fuente es como unsolicited requests, o sea, empresas que nos contactan así, a nuestro email o lo que sea, pero ahí también creo que es más difícil encontrar uno que realmente esté dentro de nuestro enfoque. No sé si eso te ayuda, suena bastante simple, pero es como funciona. Igual, Gorka, vosotros, ¿no? Tina está comentando porque ellos hacen inversión directa. En vuestro caso no es tanto inversión directa, sino a través de fondos. Quizá también nos puedes contar un poco cómo identificáis esos fondos, porque puede ser otra vía, ¿no? Para algunas de las fundaciones que están hoy aquí, a lo mejor no es directamente, pero a través de fondos que invierten. Ay, espera, perdona, Gorka, no se oye. Voy. Sí, iba a decir que sí, que para nosotros no es el caso de las empresas directas. Sí que de alguna manera lo conocemos porque escuchamos a cada uno de los fondos cuál es un poco la vía, ¿no? Y yo creo que lo principal es un poco lo que decía Tina, ¿no? Es tener una buena red de contactos, de coinversores, que sabes que están en eso, y luego estar muy bien en el terreno, ¿no? O sea, nosotros los fondos que estamos hoy en día incorporando en cartera, los fondos internacionales, los conocemos en diferentes foros especializados a los que acudimos, principalmente europeos, porque muchas veces los principales que atraen también a gestoras internacionales americanas. Y luego en España tratamos de tener bastante presencia en diferentes espacios de red y demás para que los nuevos fondos pues, sean los que cuando van a lanzar un nuevo fondo se acerquen a nosotros porque saben que somos un inversor institucional que está buscando nuevas oportunidades y casi siempre, sobre todo los fondos más nuevos españoles, hemos entrado como primeros inversores, entre los primeros 4 o 5 institucionales para ayudarles a ellos también a que luego puedan hacer más fundraising, ¿no? Y todos estos fondos, cuando nos están hablando de su red, digamos, de pipeline, el esquema es un poco el que decía Tina, es estar bien conectado, es tener diferentes espacios, tener las orejas abiertas, tener canales diferentes de acercamiento y luego buscar y conocer. Y en algunos casos incluso convocatorias, ¿no? Muchos de ellos lanzan quizás convocatorias, por ejemplo, el año pasado en España con la COVID, la iniciativa que hubo de inversión de impacto para la COVID fue una convocatoria en la que casi todos los fondos e inversores de impacto que estábamos en España hicimos una convocatoria para que las empresas que podían tener algún tipo de impacto relacionado con la COVID rellenasen el formulario y pasasen, digamos, a ese esquema que decía antes Tina, ¿no? De 100 empresas que creo que más o menos se presentaron para ser analizadas alrededor de 15 o 20, pasar a, digamos, a fase final 10 y luego al final creo que fueron invertidas 2 o 3, ¿no? Esto fue un proceso liderado en España por la Bolsa Social, pero en el que estuvimos también muchos inversores y en ese caso, como era algo muy urgente, lo que se hizo fue acelerar todos esos procesos de due diligence y tal,
incorporando el conocimiento de todos, ¿no? Entonces fue mucho coinversionista que ayudó, ¿no? Entonces estas convocatorias pues a veces también funcionan, pero yo creo que sobre todo es tener una buena red de contactos y ir poco a poco conociendo espacios, el que te puede traer inversiones tanto a nivel de fondos como a nivel de lo que son más inversiones directas. Que ya digo que no tenemos experiencia, aunque estamos ahora en el camino de empezar también a buscar cosas por ahí, tanto en individual como en esa iniciativa compartida que hablábamos antes del Fondo de Fundación. Muy bien. Y retomando un poco esto que comentáis ahora, ¿no? Bueno, de las colaboraciones, del conocer otros inversores, incluso decías, Gorka, ¿no? Como inversores institucionales que invertimos en otros fondos. ¿Cómo veis vosotros el rol que como fundaciones tenéis en movilizar ese capital catalítico o vuestro propio capital con ese rol de ser un capital catalítico que permite después a otros inversores pues, más comerciales o con mandatos que tienen un retorno más de mercado, colaborar, ¿no? Yo creo que también va un poco, no sé si va un poco en la línea, Mariana, también de lo comentabas de la salida, ¿no? Es decir, ¿cuál es esa salida cuando inviertes? ¿Cómo es esa relación que establecéis igual con otros inversores que pueden coinvertir o que pueden ser inversores posteriores a los proyectos que vosotros apoyáis? ¿Cómo veis un poco vuestro rol y dentro también del ecosistema con otros inversores que pueden invertir en otros momentos futuros? Si quieres, voy yo. Sí. ¿Sí? Vale. Adelante. Os cuento un poco, si queréis, cómo yo siento que está el ecosistema, al menos en lo más cercano en España, y cuál es un poco el papel que estamos, de alguna manera, pudiendo tomar las fundaciones, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de capital catalítico, en el caso de las fundaciones en España, todavía no está siendo para ese papel que tú mencionabas un poco en la exposición, Margarita, de que un dinero que estén poniendo las fundaciones facilite como tal la entrada de un inversor privado porque le da mayor rentabilidad, ¿no? Ese papel del blended finance lo están tomando más las instituciones públicas, ¿no? Que pues, en algunos fondos blended pues toman parte del riesgo, incluso asumen ciertas pérdidas para que los inversores privados puedan entrar con mayor posibilidad de rentabilidad porque hay unas pérdidas, ¿no? Las fundaciones no estamos tanto por ahí, al menos en España no hay volúmenes tan altos de inversión como para que puedan asumir de repente 2 millones de pérdida en un fondo para que los inversores puedan tener ese menor riesgo, ¿no? Es cierto que a nivel internacional hay fundaciones que lo están haciendo, fundaciones privadas, hay un fondo de una gestora importante en África que tiene una gran compañía europea que lo está haciendo, hay en Estados Unidos también, pero en España no, en las fundaciones no tenemos ese volumen. Donde se está poniendo el capital catalítico tiene que ver más un poco con la creación del ecosistema en nuestro caso. O sea, estamos financiando diferentes espacios de investigación, muchos de los estudios que están hablando sobre cómo funciona la inversión de impacto, el volumen, el tamaño de las empresas, y demás, están siendo financiados en algunos casos por fundaciones como Open Value Foundation, como la Fundación Repsol, como la Fundación 11, que están financiando el Task Force del SpainNav, o nosotros mismos, ¿no? Que publicamos el año pasado un estudio sobre la ISR y la percepción de la sociedad española sobre este tipo de cosas, y estamos dotando de conocimiento al ecosistema, al inversor y demás, con horas de trabajo de nuestro equipo y con parte de la financiación, porque los importes que podemos poner cubren estas cosas, ¿no? Y luego también estamos creando ecosistema, por ejemplo, en la parte de las fundaciones, con iniciativas como la que contaba Carolina antes, ¿no? Salió en Brasil la iniciativa posible de que varias fundaciones trabajasen y cuando Open Value lo quiso lanzar en España, nosotros fuimos con ellos y lo que hicimos fue una formación durante 8 meses para 11 fundaciones. En total participamos las 3 que colaboraban y estas 11. Una formación para las fundaciones en todo el recorrido posible de la inversión de impacto y la venture philanthropy, y después de eso la creación de un vehículo de inversión en el que cada una de nosotros ponemos 10.000 euros para hacer inversión de impacto. Es decir, estamos creando un vehículo de 110.000 euros para invertir en 2 o 3 compañías. Y aquí es muy probable que algunas de las inversiones tengan en el inicio menos rentabilidad, con lo cual igual algunos inversores privados no entrarían, y lo que vamos a hacer es lanzarlas después a un segundo estadio, ¿no? Entonces yo creo que en este nivel de importes es un poco lo que estamos pudiendo crear las fundaciones, que es bastante para un sector en España que estaba hasta hace 5 años prácticamente desaparecido, porque la ISR sí que tenía algo, pero el impacto no.
y que está en los inicios. Lo que parece normalmente por mercados más avanzados es que cuando hay mayor potencial y hay mayor conocimiento, las fundaciones pueden llegar a hacer esto y más. Es decir, pueden llegar a ser incluso inversores tomando más riesgo y haciendo ese papel que tú decías, como puede ser en Estados Unidos, de cubrir ciertas pérdidas que hagan que para inversores privados la inversión de impacto sea atractiva. No sé, quizás en Suiza o en México, Mariana o Tina nos pueden contar un poco cómo es el papel de las fundaciones en esta parte de ecosistema, pero yo es un poco como al menos aquí lo estamos situando. Pues del lado de la inversión directa, yo creo que podemos realmente jugar un rol muy importante para atraer más capital comercial, sobre todo porque el, digamos, capital filantrópico no va a ser bastante para cubrir toda la necesidad. Pero hay un poco los dos lados. Sí, de un lado, como dije, es importante atraer más capital, pero también tienes a veces un poco, o tienes que ver que estás muy bien alineado en cuanto a qué es la perspectiva y la estrategia de crecimiento, porque ahí ya pueden que haya conflicto. Porque a veces sí podemos actuar como, digamos, defensor del impacto, sobre todo si invertimos con VCs, ¿no? Con Venture Capital Firms que no necesariamente tienen el impacto como objetivo de su inversión. Y creo que no es necesario que tengan el mismo objetivo, sobre todo porque nosotros nos enfocamos en pobreza absoluta, pero tal vez otro inversionista no tanto, ¿no? Pero es muy importante de parte de la due diligence que haya ese alineamiento. Cómo crecemos, en qué partes, qué rápido, dónde invertimos, porque si al final hay o sea, si de repente hay que crecer muy rápido por tener ese retorno, pues, y si las condiciones no son ideales, al final ahí tienes un conflicto. Y sobre todo en parte de crisis, como también lo vimos ahí en COVID, que como un VC ya lo normal es decir, lo depreciamos, la empresa, porque la probabilidad que sobrevive es pequeña, entonces nos enfocamos en lo que tenga más rendimiento. Pero para nosotros es al revés, para nosotros luchamos para que sobreviva y es con capital de emergencia, con ayudarles a hacer planes de emergencia, etcétera. Entonces ahí a veces ves que pueda haber un conflicto, pero creo que es parte de la due diligence de primero hablar con todos los coinversionistas, los existentes, pero también los futuros, y tener como por lo menos un objetivo, sentido común, cómo la empresa va a desarrollar. Pero sí, todavía no creo que haya la solución perfecta y sí veo un poco los dos lados de nuestro rol. Muy bien. Quería también preguntaros ahora sobre, quizá a lo mejor en el caso de Tina, de Lea, a lo mejor porque de principio ya se concebió con este enfoque de invertir en emprendedores, ya se suman, ¿no?, donantes con esta perspectiva, pero igual en el caso vuestro de Mariana y de Gorka, donde las fundaciones vienen de un perfil de filantropía más tradicional y se ha ido evolucionando o integrando la parte de inversión de impacto, ¿cómo habéis trabajado ese aspecto de transparencia / medición de impacto / cambio de percepción o de pensamiento, como decía antes Mariana, en vuestros socios, en vuestros donantes, a lo mejor en la empresa, Mariana, o en la familia? ¿Cómo ha sido un poco ese proceso, ¿no? Que a veces pensamos en barreras, como Mariana decía, el marco legal, que puede serlo, lo que pasa que yo creo que es difícil que podamos cubrirlo hoy, pero hablando una vez con Gorka decía, bueno, a veces el marco legal no es tanto, sino como el cambio de pensamiento que hay que hacer en las organizaciones para ello, ¿no? Bueno, no que no lo sea el marco legal, sino que también hay otras cosas que a veces se nos escapan, ¿no? Como puede ser el cambio interno que tiene que haber en los stakeholders de la fundación para dar pasos hacia esa evolución
la inversión de impacto. Entonces quería preguntaros a Gorka y a Mariana sobre cómo ha sido ese proceso en vuestras fundaciones. Bueno, pues yo les puedo contar nuestra experiencia. Definitivamente sí ha sido un tema de como lo comentas, Margarita, ir migrando el pensamiento, ¿no? Pero siempre al momento de lograr un mayor impacto es algo que se recibe muy bien. O sea, si tú empiezas a meterle estrategia a la filantropía tradicional y empiezas a medir el impacto y empiezas a mostrar los resultados, pues obviamente que es algo que es bien recibido y que se adapta de buena manera. En lo que tú comentabas acerca del tema del marco que rige a las fundaciones en México, por ejemplo, en México una fundación no puede hacer una inversión en una empresa, no puede entregar recursos a una empresa, eso no puedes perder tu permiso para hacer fundación, ¿no? Entonces, eso limita el campo de acción que tienes como fundación o como lo decía Tina, con el capital filantrópico. O sea, el capital filantrópico va directamente a donatarias autorizadas, a organizaciones sin fines de lucro. Quizá la empresa como tal, antes de meter el recurso a la fundación, puede decidir que algo de su recurso lo pueda también invertir en empresas que aquí se les denomina empresas sociales, las que tienen estas características, y es también un mercado naciente, o sea, en México, ¿no? O sea, es algo que está apenas poniéndosele nombre, incluso reglamentándose, o sea, incluso el marco en el que caen estas empresas sociales, en algunos casos puede ser como AC, o sea, como asociación civil, en otros casos como empresa. Entonces, todo eso está como en una construcción. Pero definitivamente el reto de fondo es justo integrar todos estos elementos a la filantropía tradicional, el buscar, el cambiar el tema donativo por inversión, y con todo lo que eso conlleva, es uno de los temas más importantes para poder adoptar luego este tipo de retos o de iniciativas como lo estamos haciendo ahora en esta línea de inversión por impacto. Como les comentaba anteriormente, simplemente el hecho de decir, el retorno que vamos a querer, y eso que ni siquiera es en recurso, ¿no? O sea, el retorno es, yo te estoy dando, te estoy invirtiendo, pero entonces tu organización receptora, además de impulsar tu misión, vas a hacer algo más como si estuvieras pagando intereses a la fundación. Desde ahí es así como que, ¿cómo? O sea, es mucho este tema tanto de las organizaciones receptoras de es a fondo perdido y solamente para misión, y también de las que donamos, ¿no? O sea, el donativo es entregarlo sin esperar nada a cambio. Incluso legalmente así se define un donativo. O sea, un donativo es un recurso que se entrega sin esperar nada a cambio. Entonces, un poco todos esos paradigmas son los que hacen que esto represente justo un reto, pero pues también una oportunidad. Gorka. Sí. En un minutito, Pues, porque tenemos que acabar. Me da muchísima sí. pena porque estoy haciendo un montón de Es preguntas. una pregunta como con muchas aristas, ¿no? Yo quizás diría que lo que más hemos visto que las fundaciones están necesitando ahora mismo es como un triple eje, ¿no? Es el eje más institucional, es decir, que desde arriba las organizaciones tengan claro lo que lo quieren hacer. El legal que tú decías antes y que no es que sea menor, pero creo que habiendo un marco siempre puedes jugar con él y tienes que buscar los espacios donde se puede, ¿no? O sea, en España las fundaciones tienen que tener el 70% de su dinero en lo que es su misión, como nosotros que hacemos todos los años pues 8 millones de euros en programas regulares, pero luego existe un 30% que no, y luego existen los endowments que se pueden invertir en activos financieros, con lo cual esos activos financieros pueden ser de impacto. O sea, el marco legal al final
es un marco de juego que queremos cambiar y en España sería ideal si lo pudiésemos llevar a que también se pueda hacer impacto a través de este tipo de inversiones, pero mientras tanto es un marco. Yo creo que el tercer espacio más importante es el de la formación, es el del conocimiento, es el de que todos los niveles, tanto el equipo como los directores, como los patronos, conozcan esto y lo puedan empujar, ¿no? Y para eso es la parte un poco que iniciabas de la pregunta de la transparencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todas, cada vez podamos contar diferentes espacios, diferentes experiencias y desde ahí se genere un interés por hacerlo, un interés por formarse y un interés por hacer? Yo creo que ese reto es el que estamos intentando acompañar. En nuestro caso tuvimos la suerte de que el primero, que para mí es clave, que es institucional, pues ya la Fundación decidió en 2015 que lo quería hacer. Hoy en día estamos acompañando a otros patronatos en el proceso de interpretación, aprendizaje y cambio, gracias a nuestro ejemplo. Es un poco porque creo que es como la clave que decía al inicio, que es lo básico y lo más importante, ¿no? A través de esta transparencia y divulgación de la experiencia. Estupendo. Tina, no sé si querrías añadir algo en un minutín y si no, cerramos. Pues en verdad solo tal vez un comentario sobre el regulador en Suiza, cómo funciona. Yo creo que es más, no, es bastante liberal en cómo invertir o dónde alocar el capital, pero en Suiza la restricción realmente es del flujo del capital. O sea, una vez que esté dentro de una fundación, ya no hay manera de retirarlo. Y creo que eso al mismo tiempo nos deja un poco más libertad en hacer inversiones en, por ejemplo, equity, pero al mismo tiempo también es nuevo en Suiza y estamos nosotros colaborando muy estrechamente con el regulador, pero también creo que es muy importante tener esa transparencia del reporting, ¿no? Y por ejemplo, en nuestro caso, ya sé que había gente que preguntaron por nuestra metodología y no teníamos tiempo, pero también está auditado externamente y yo creo que eso es un factor muy importante, como Gorka también dijo, ¿no? Que tienen a alguien externo que lo valida y que en verdad lo audita y creo que esa validación es muy importante para varios stakeholders. Estupendo, pues bueno, muchísimas gracias Tina, Gorka, Mariana por vuestras aportaciones, por todo lo que nos habéis enseñado. Y Carolina, te dejo cerrar. Gracias, Margarita. Yo quiero proyectar esto porque creo que realmente esto es el inicio de muchas conversaciones. Me encanta lo que han conversado. Nos queda el tema de política pública. En México vemos varias restricciones. Me encanta ver el ejemplo de Suiza, de cómo el regulador está siendo más liberal. Pero este foro nos ha mostrado cómo las fundaciones tienen millones de oportunidades para innovar con el uso de ese capital flexible y paciente de una manera estratégica. Creemos que el foro que está organizando Margarita desde SocialNest, el FI 21, es de la mayor relevancia. Gracias por invitarnos a ser parte. También contar con los espacios que estamos ofreciendo desde Latimpacto, nuestros cursos permanentes. Me encanta, acá cruzamos mensajes con el equipo de todo lo que están haciendo. El tema de medición es una prioridad para nosotros. El caso que presentaba ustedes es maravilloso desde LEA. Entonces creo que aquí estamos en América Latina. Somos convencidos que América Latina y el Caribe es una región llena de oportunidades. Nos encanta conocer esos modelos, ver cómo desde Risa Mariana está avanzando y decía Alan algo muy bonito, es cómo ese conocimiento se pone en práctica. Y eso es lo que buscamos, que el conocimiento y las conexiones que nosotros facilitamos en Latimpacto se pongan en práctica para generar mayor impacto y por supuesto que ese despliegue sea más estratégico de los recursos. Así que muchísimas gracias. El tiempo en Zoom es espantosamente horrible, nos bloquea las agendas, pero gracias porque la verdad es que nos podríamos... Yo tenía acá 1000 preguntas y dije, bueno, como host no puedo hacerlas, pero tengo tantas preguntas pero me encanta que existan estos organismos como ustedes que están fomentando cambios. Así que muchísimas gracias, sigamos conectados, sigamos conversando y hago un preanuncio para que hagamos Save the Date en medio de las circunstancias sanitarias, 25 de abril del 2022, nuestra primera conferencia anual, que esperamos que nos acompañen con nuevos productos, con nuevas conexiones. Desde Por Impacto queremos esto que tú mencionabas ahora también, Tina, de generar viajes, de study tours, de conocernos unos a otros. Entonces, gracias y cuenten con toda la voluntad
y compromiso de este gran equipo que hace parte de Latimpacto y sus 98 fundaciones que hacen parte de Latimpacto. Gracias. 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 Mucha salud para todos.